La bendición del desierto. A veces pasamos por periodos en nuestra vida que son difíciles. A veces pasamos por situaciones que nosotros no entendemos. Y otras veces estamos en situaciones que son el resultado de nuestras malas decisiones. Eso genera un desierto en nuestra vida. Pero hoy quiero traer un mensaje de parte de la palabra de Dios para decirte que justamente ese desierto que tanto dolor parece que te trae puede transformarse en la mayor bendición de tu vida. Vamos a orar. Querido Señor, al estudiar tu palabra, aplica el mensaje a la necesidad de cada uno de nosotros. Todos estamos desesperadamente necesitados de ti. Muchas veces estamos confundidos. Muchas veces no entendemos. Muchas veces estamos con dolor. Pero te pedimos hoy que tú nos hables y que tu mensaje traiga sanidad a nuestras vidas. Y que por medio de tu Santo Espíritu tú pongas una actitud alineada con tu corazón. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Éxodo 2, 11 al 15. Y dice así: un día cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos. Observó sus cargas y vio un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió al día siguiente y vio 2 hebreos que reñían. Entonces preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón y huyó a la tierra de Madián. Encontramos a uno de los grandes personajes de la Biblia justamente cometiendo un grave pecado. Eso nos muestra que a las personas que Dios usa, Dios puede usar incluso a personas que se equivocaron y que se equivocaron feo, como podemos decir. Ahora, ¿cuál era el propósito que tenía Moisés para matar al egipcio? ¿Por qué Moisés estaba queriendo matar a ese egipcio? Pregunto. ¿Cuál era la razón? ¿Saben por qué Moisés quería matar al egipcio? Porque él sabía que iba a ser el libertador de Israel. No fue que le agarró un momento de ira así, dijo, voy a matar. No, Moisés sabía que él iba a libertar a Israel y él quiso matar al egipcio para comenzar su obra de liberación. ¿De dónde sacamos esto? Hechos 7, 23 al 25, dice: cuando cumplió los 40 años, o sea Moisés, sintió el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Y parece que los personajes de la época de antes no eran muy diferentes de ahora. A los 40 años se llama en los hombres lo que se llama la crisis de la Edad Media. Y Moisés llegó a ese momento. Dios le había revelado de que él iba a libertar a Israel. Él siempre estaba esperando esa gran obra, pero el tiempo pasaba y no sucedía nada. Y entonces él, en esa búsqueda de sentido, en esa búsqueda de encontrar un propósito en su vida o de confirmar el propósito que tenía, él sale a desarrollar su plan. Y él mata a un egipcio tratando de comenzar de esta manera, primero evidenciando hacia los israelitas que él estaba de su lado y mostrando el inicio de cómo iba a ser la obra de conquista que él iba a realizar para liberar al pueblo de Israel. Y fíjense cómo sigue diciendo Hechos. Al ver que uno de los israelitas era maltratado, lo defendió, mató al egipcio y vengó al oprimido. Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los liberaría por su mano, pero ellos no lo entendieron así.
Él tenía claro que quería gobernar Egipto, que quería libertar a Israel, porque Dios se lo había dicho. Sin embargo, los hermanos de él no lo entendieron así. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios te va a llamar para una gran obra y la gente que te rodea no va a entender la obra que tú has sido llamado a realizar. Y no tengo todas las respuestas de esto, pero parece que Dios lo hace a propósito. Cuando Él decidió mandar a Jesús, le mandó al ángel Gabriel a la Virgen María y le dijo que ella iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. María dijo, hágase con tu sierva de acuerdo a tu voluntad, pero resulta que Dios no mandó al ángel Gabriel a la carpintería de José para avisarle de que su novia iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. A María le hace el llamado y después la deja con el problema para que ella vaya y le explique a José que ella había quedado embarazada del Espíritu Santo. Y por supuesto, ¿José le creyó? No le creyó, yo tampoco le hubiera creído. Y él, como la amaba, trató de dejarla secretamente. En ese momento entonces Dios se manifiesta a José. Pero podría haberle ahorrado un poquito de tensión a María, un poquito de tensión a José y haberse manifestado antes. Pero lo que pasa es que Dios no nos soluciona todo porque Él quiere que aprendamos a vivir por fe. Y sabes que la oposición de la gente a tu llamado hace que tú te aferres más al que te llama. Y por eso no pienses que porque Dios te llama vas a tener un camino de rosas. Todo lo contrario. Es más, generalmente las personas que tú vas a esperar más que comprendan tu llamado van a ser quizás las personas que no entienden qué es lo que Dios te llamó a realizar. Y por eso Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los liberaría por su mano, sin embargo sus hermanos no lo entendieron. Y fíjense, esto lo dice Patriarcas y Profetas, página 251, dice, los ángeles también instruyeron a Moisés, diciendo que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. Y teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos para evitar que por su apego a su madre adoptiva o a Faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de Dios. ¿Era sincero Moisés? ¿Tenía buenas intenciones Moisés? Sí. ¿Era fiel a Dios Moisés? Sí. ¿Tenía pasión por Dios, por hacer la obra de Dios? Sí. Hasta el punto que él estuvo dispuesto a renunciar a los privilegios que tenía como nieto del Faraón. Es más, Faraón pensaba ponerlo a Moisés como el sucesor de Faraón. Y como eso a él le atraía como ser humano, él empezó a alejarse emocionalmente de su madre y de su abuelo para no quedar cautivo y de esa manera evitar que eso le evitara cumplir la misión que Dios le había dado. Para Moisés, evidentemente, en esos años que estuvo con su madre, lo que logró su madre es mostrar que Dios era lo principal en su vida. Sin embargo, tener a Dios como lo principal en mi vida, tener claro cuál es mi propósito, no es suficiente para cumplir la obra de Dios. Y ahí viene algo que muchas veces nos equivocamos. Pensamos que porque Dios nos llamó, ya estamos capacitados para hacer la obra de Dios. El hecho que Dios te llama, es verdad que Dios capacita al que llama, pero Dios tiene que capacitarte para que la hagas a la obra. Y nosotros muchas veces esperamos el llamado de Dios y queremos hacer la obra de Dios directamente sin ser capacitados. Eso le pasó a Moisés. Ahora, ¿de dónde había sacado Moisés que Dios iba a liberar a Israel con las armas? Pregunto, ¿de dónde lo había sacado? ¿De dónde él sacó la idea de que él tenía que liberar a Israel con las armas? ¿Están dormidos o están acá? ¿De dónde había sacado eso? ¿Cómo? Muy bien, lo había sacado de Egipto, de su entrenamiento. Y fíjense lo que dice también Patriarcas y Profetas. Dice, en la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Y el joven fue educado para esta alta posición. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus dichos y hechos. Dice Hechos 7:22. Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio. Y la generalidad le consideraba como un personaje notable. Si Moisés era caudillo militar, para transformarse en caudillo militar, ¿qué tuvo que hacer antes de ser caudillo militar? ¿Tuvo que qué? Tuvo que entrenarse. ¿Y qué más tuvo que hacer si todos lo consideraban como el sucesor de Faraón?
tuvo que pelear guerras, tuvo que liderar batallas y tuvo que ser victorioso en las batallas. Y Moisés fue educado en los ejercicios militares, no solamente se entrenó, sino que él lideraba las batallas de Faraón contra las naciones que conquistaba. Y Moisés venía victorioso y la gente pensaba que él tenía que ser el faraón. ¿Por qué mató Moisés al egipcio? Porque él estaba empezando a liberar a Israel. Ahora vamos a ver esto en un esquema, para entender y dónde estuvo el problema de Moisés. Y acá puede ser dónde está el problema tuyo y el mío. Dios le comunica por medio de ángeles a Moisés su propósito. Pero cuando Dios le comunica a Moisés su propósito, no le comunica cómo iba a llegar al propósito. Para que Moisés descubra el propósito de Dios para su vida y cómo lo iba a llevar a cabo, él tenía que ejercer fe. Y la fe es el resultado de la comunión con Dios. No es que yo tengo fe y decido tener fe y la fe viene sola. No, la fe es el resultado de estar en la presencia de Dios. Entonces, para descubrir Moisés cómo Dios iba a cumplir su propósito, él tenía que todos los días vivir por fe y dejar que Dios vaya manifestando su propósito en su vida, e ir siguiendo a Dios paso a paso hasta el momento que Dios ejecute su propósito. Pero Moisés se desesperó y él pensaba que todo el entrenamiento que tenía era lo correcto o era lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Y hoy quiero que entiendas que los métodos de Egipto no sirven para cumplir los propósitos de Dios. Quiero que entiendas que tus talentos no sirven para cumplir el propósito de Dios. Porque muchas veces nosotros nos miramos y decimos, ay, cuántos talentos que tengo. Entonces, por los talentos que tengo, Dios seguramente me necesita. Y entonces, como Dios me necesita, Él seguramente me dio una obra. Y yo salgo a hacer la obra con los métodos de Egipto. Y quiero decirte algo, cuando tú y yo salimos a hacer la obra de Dios con los métodos de Egipto, lo único que eso nos lleva es al desierto. Y el desierto, que parece una maldición, realmente es la bendición más grande que podemos tener en nuestras vidas. ¿Estás pasando por un desierto? ¿Sabes quién te llevó al desierto? Tú puedes decir mis errores, puede ser. Pero el que está atrás de todo, ¿quién es? Dios. Porque ¿sabes qué? Dios te eligió desde el vientre de tu madre. Y Dios te eligió para salvación y para una obra especial. Y tus errores no tiran abajo el plan que Dios tiene para ti. Y esto lo predicó Axel el miércoles, le decía, justamente estábamos en la misma línea, porque ese es el mensaje de la Biblia. Cuando tú estudias la Biblia no puedes llegar a conclusiones diferentes. Tus errores no tiran abajo el plan que Dios tiene para ti. Tus errores pueden ser que dilatan un poco el plan. Tus errores pueden ser que retardan la ejecución de los planes de Dios. Pero si tú sigues buscando a Dios y tú no te resistes de pasar por el desierto, Dios va a cumplir contigo lo que Él se ha propuesto en su mente. Y cuando Dios cumpla contigo lo que Él se ha propuesto en tu mente, no habrá privilegio más grande para ti que estar en el plan de Dios. Pero para eso es necesario pasar por el desierto. Lecciones que quiero, ya algo dije de esto, pero lecciones de esta circunstancia de Moisés. Primero, lo que aprendimos en Egipto no sirve para realizar la obra de Dios. Eso lo tenemos que entender como individuos, como iglesia local y como iglesia corporativa a nivel general. Cuando nosotros estamos trabajando para Dios, no estamos haciendo proyectos terrenales. Por lo tanto, los métodos que se aplican en las empresas de marketing y los métodos de éxito que las empresas exitosas tienen y que muchas veces no sirven para la iglesia. Y tenemos que tener claro, ¿por qué? Porque ahora hay una iglesia que quiere, muchas veces habemos muchos egipcios que queremos, o Moiséses, sin haber pasado por el desierto, que queremos cumplir los propósitos de Dios con las estrategias de Egipto. No sé si me hago claro.
Y estudiamos libros de liderazgo de las empresas, las estrategias que usa la Coca-Cola, lo otro para decir, a ver, ¿cómo vamos a ganar almas? Las almas no se las ganan con estrategias empresariales. Las almas se las ganan con el poder del Espíritu. Las almas son ganadas con el poder de la palabra de Dios. Y donde se predica la palabra, donde se levanta Cristo, la gente es atraída. Los métodos de Egipto son coercitivos, obligan. Los métodos del desierto de Dios, tenemos que entender que son por fe. Y es Dios el único que atrae. Lo que aprendimos en Egipto entonces no sirve para realizar la obra de Dios. Segundo, la pasión por Dios sin la mansedumbre que viene de Él dilata el plan de Dios y nos lleva al desierto. Y acá viene algo que yo no sé si lo has pasado, yo lo he pasado y no sé si no lo estoy pasando, pero a veces nosotros sentimos el llamado de Dios y sentimos una pasión por Dios. Pero sin embargo nos empezamos a relacionar con el pueblo de Dios y muchas veces nosotros no vemos nuestros errores y comenzamos a ver los errores de ¿quién? Los del pueblo de Dios. Y no solamente empezamos a ver los errores del pueblo de Dios, sino que empezamos a ver que en el pueblo de Dios hay gente corrupta. Hay egipcios que maltratan al pueblo de Dios. Y cuando entonces esos egipcios maltratan al pueblo de Dios, entonces nos llenamos de pasión y usando nuestra sinceridad y el llamado que Dios nos dio para cumplir un gran propósito, pensamos que nuestra labor es comenzar a matar egipcios. Y hoy te digo, en el nombre de Dios, no dejes que tu pasión por Dios aniquile el plan que Dios tiene para ti. ¿Y sabes qué? Cuando tú ves gente corrupta en la iglesia, cuando tú ves pastores que son corruptos, que viven de la iglesia y se aprovechan de los miembros, cuando ves un dirigente que no te cae bien, cuando ves un anciano que parece que simplemente lo único que le gusta es el poder, cuando ves un pastor que maltrata a la gente, por favor, en el nombre de Dios, no lo mates. Espera en Dios, porque si hay alguien que va a limpiar la iglesia, ese alguien es Dios. No provoques un desierto en tu vida. Y si lo provocas, no te olvides que Dios no te dejó. Pero vas a tener que pasar 40 años tratando de ver que Dios es el que hace las cosas y no eres tú. Tercera lección, a la injusticia que se hace en el pueblo de Dios no se la vence con pasión no santificada. Si tú quieres, ahora te voy a dar una lección para mí y para ti. Si tú y yo queremos que el pastor corrupto no esté más en la iglesia y que cambie su actitud, comienza a tratar bien a tu esposa. Si tú quieres que la gente haga las cosas bien, comienza a tratar bien a tu esposo. Comienza a tratar bien a tus hijos, a tus hijas. Comienza a tratar bien a tu hermano y hermana de iglesia. Manifiesta tu relación con Dios allí. Porque de lo contrario no tiene sentido tu predicación. Porque de lo contrario, entonces utilizamos los métodos de Egipto simplemente para convencer a personas, pero no vivimos el Evangelio. Y Dios no quiere predicadores de su palabra, sino quiere personas encarnados en su palabra, personas que vivan su palabra, personas que vivan el Evangelio, personas que estén sometidas a Él. Pero si nosotros, hermanos, queremos hacer una campaña evangélica con historias lindas y con argumentos lindos, podemos decidir que un montón de personas se bauticen. Y eso no implica que esa persona es un buen predicador. ¿Sabes quién es el único que conoce al buen predicador? Dios. Y la familia. Y por eso Dios quiere que comiences y que comencemos desde allí. Y eso era lo que necesitaba Moisés. Darse cuenta que no son los métodos de Egipto, sino que son los métodos de Dios. ¿Cuál era el propósito del desierto? ¿Cuál era el propósito del desierto para Moisés? Y ahora fíjense lo que dice acá también Patriarcas y Profetas. Dice, había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. ¿En la escuela de qué dice? De la abnegación y qué?
y las durezas. Justamente siempre lo que estamos tratando de evitar. Sin embargo, Dios dice que Dios utiliza la escuela de la abnegación y las durezas para aprender a ser paciente y temperar nuestras pasiones. Dice, antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado Moisés en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia, debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. Había 4 cosas que Moisés tenía que aprender en el desierto. Y esas son 4 cosas que tú también tienes y yo tenemos que aprender en el desierto. ¿Y cuáles son? Vamos a recalcarlas. A ser paciente y temperar tus pasiones. ¿Qué es ser paciente? Ser paciente no es morderme la lengua y estar así, tengo ganas de hacer, pero no lo voy a hacer. Ser paciente es saber esperar en tranquilidad. Ser paciente es saber rendirse. Porque cuando estoy así, por ejemplo, supónganse que Axel dice algo contra mí y yo entonces me muerdo la lengua y digo, porque soy cristiano me muerdo la lengua. No, te vas a envenenar mordiéndote la lengua. Tu mente tiene que estar en paz. Y eso, la única manera para que eso suceda es rendirte, porque tu corazón natural va a querer rebelarse contra eso. Tienes que aprender paciencia, a esperar en Dios, a saber que Dios es el que hace las cosas, no eres tú el que las hace. A no querer controlar todo, sino dejar todo el control en las manos ¿de quién? De Dios. Temperar tus pasiones, ¿qué quiere decir? Equilibrar tus pasiones, no dejar que tus pasiones... Me sale en inglés la palabra, estoy aprendiendo inglés. Que tus pasiones... Es que tampoco creo me voy a equivocar si la digo en inglés. La tengo en la mente. ¿Cómo se dicen cuando hijack? ¿Cómo? Secuestren. Cuando tus pasiones secuestran a tu razón. O sea, cuando mis pasiones secuestran a mi razón, cuando la cautivan a mi razón, y yo me dejo guiar por mis pasiones, yo me voy a ir a un desierto. Necesito un desierto. Moisés debía ser educado en la obediencia. Un líder que no puede ser liderado es un dirigente, pero nunca llega a ser un líder. ¿Y saben qué? No era que Moisés entró al desierto y de repente se transformó en una persona, en el mejor líder del mundo. No, en el desierto yo me imagino cuidando ovejas. Las ovejas son los animales, dicen los que saben, que son los animales más desorientados que existen. Y por eso necesitan siempre un pastor. Pero me imagino que Moisés siempre estaba acostumbrado a que todo el mundo lo siga y que todo el mundo siga sus órdenes y que se haga todo lo que él quiere. Ahora se encuentra con ovejas que no le hacen caso. Y resulta que le hacían caso. Entonces me imagino que muchas veces habrá agarrado a las ovejas a palazos con el cayado. Pero allí en el desierto, Dios lo tuvo que quebrar a Moisés a tal punto de mostrar que todo lo que él había aprendido no servía de nada. Y él tuvo que ser educado en la obediencia. Tuvo que aprender a obedecer, a someterse a Dios. Porque él tenía 40 años, no estaba casado. ¿Por qué no se había casado? Evidentemente no quería, ojo, estas son especulaciones, pero no quería ninguna atadura. Él estaba muy bien, muy libre, pero ahora en el desierto incluso se casó. El desierto le tenía provisto una atadura que él no estaba acostumbrado. Después vinieron los hijos. Y para ser esposo, padre o madre, si hay algo que nos impide ser el potencial de esposos, padres o madres, es el hecho de no estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos y a ser obedientes. Y eso nos llena de tensión. Él debía ser educado en la obediencia. Moisés, dice, su corazón debía estar en plena armonía con Dios. Si Moisés cuando estaba en Egipto, es interesante esto, Moisés fue fiel, se mantuvo alejado de la idolatría en medio de la presión. Dios le mandó ángeles para decirle el propósito, sin embargo todavía su corazón no estaba ¿qué? En armonía total con Dios. Tú puedes ser sincero, puedes tener pasión, puedes ser muy fiel en mantenerte lejos de la idolatría, en no
ser seducido por las atracciones del mundo. Y así todo, todavía tu corazón no está en plena armonía con Dios. Y si tu corazón no está en plena armonía con Dios, Dios no te puede usar todavía para la gran obra que tiene para ti. ¿Estás dispuesto a pasar por eso? ¿Por ese desierto? Otra de las cosas que le faltaba a Moisés tenía que aprender a ser ¿qué? Compasivo. ¿Qué es ser compasivo? Poder empatizar con aquel que está sufriendo. Poder entender a aquel que no hace las cosas como yo quiero que las haga. No tratar de humillar para conseguir resultados, sino dar amor para conseguir resultados. ¿Cuántos años le costó? Dios estuvo trabajando con Moisés. ¿Cuántos años? 40 años. Díganme si Moisés no tenía el corazón duro. 40 años. Ahora Dios lo usó, Moisés. Yo voy a ser uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que Dios hoy nos puede usar a nosotros, si es que nosotros lo queremos. Dios lo tuvo que llevar a Moisés al desierto porque Dios en el desierto te habla. En Egipto, con toda la actividad, con todos los objetivos, con querer ser el mejor general, con querer ganar el dinero que necesito para comprar la casa, con querer cumplir todas las ambiciones, parece que no tengo tiempo para escuchar a Dios. Entonces Dios a veces, por medio de una crisis, nos tiene que llevar al desierto para que empecemos a escuchar a Dios y podamos entender que escuchando su voz es cuando tenemos todo. Oseas 2:14 habla del pueblo de Dios y dice así: pero yo la atraeré como si fuera una mujer, dice, y la llevaré ¿a dónde? Al desierto, y hablaré a su corazón. Parece que nuestro corazón no puede vibrar en medio de las actividades, en medio de la rutina voraz, en medio de la concreción de nuestros deseos egoístas o materiales. Y Dios quiere llevarnos al desierto para hablar a nuestro corazón. Salmos dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, estar quietos. Ante una crisis, ¿qué queremos hacer? Queremos matar al egipcio. Es más, nos sentimos muy responsables. ¿Saben qué? Yo me imagino que cuando Moisés mató al egipcio y lo mató y lo dejó enterrado, debe haber dicho adentro: bien hecho. Y al otro día, él volvía y dice: voy a separar a estos dos hebreos que están peleando porque ahora ellos saben que yo los defiendo. Y al otro dos hebreos no le interesaba un bledo especialmente el que estaba golpeado, y le dice, y lo acusó incluso. Y le dice: tú que mataste al egipcio me vas a matar a mí. Lo que Moisés había hecho no tenía la autoridad de Dios. Y por lo tanto, con la autoridad de Dios, tú ganas gente, eres un caudillo de gente, pero no vas a tener gente que se inspira en lo que tú haces. Y por eso Dios dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Moisés necesitaba conocer quién era Dios. Tú y yo lo que necesitamos es estar quietos y conocer quién es Dios. Esa es la solución para nuestros problemas. La iglesia, ¿qué necesita la iglesia? Salir a predicar, porque la tasa de crecimiento del mundo está superando la tasa de bautismos de la iglesia y tenemos que salir a predicar y bautizar gente. No, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No tanta actividad en las iglesias, más de estar quietos para conocer quién es Dios. Y fíjense qué es lo que dice el Salmo, así termina este versículo, dice: exaltados seré entre las naciones, enaltecidos seré en la tierra. Cuando estemos quietos y nosotros sepamos quién es Dios, entonces Él será exaltado en las naciones. Y por eso cuando Él fundó su iglesia, no le dijo a los discípulos: salgan a predicar. Les dijo: sí, me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero dice: lo primero que quiero que hagan es que vayan y estén quietos en Jerusalén. Estén quietos para que sepan quién soy yo, qué fue lo que hice en la cruz. Y cuando ustedes entiendan qué fue lo que yo hice, cuando ustedes asimilen lo que yo hice, cuando ustedes me conozcan, entonces yo les voy a dar un poder que los va a movilizar hasta llegar hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia adventista? Lo que le falta a la iglesia adventista y lo que le falta al pastor Joel Barrios es estar quieto en la presencia de Jehová.
Lo otro vendrá como resultado. ¿Qué es lo que te falta a ti? Es estar quieto, quieta. El desierto desarrolla el carácter y por eso Dios nos lleva al desierto. ¿Qué significa desarrollar el carácter? ¿Por qué no lo vemos en Moisés? ¿Qué significa desarrollar el carácter? Fíjense cómo más adelante, después de Moisés salir del desierto, ¿qué fue lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Números 12:3. Dice, Moisés era un hombre muy manso, el más humilde de la tierra. ¿Qué es desarrollar el carácter? Es aprender, ¿saben qué? Nosotros estamos queriendo ser responsables, queriendo hacer mejor la cama, planchando mejor la camisa para desarrollar el carácter. Sí, puede ser que esas cosas reflejan el carácter, pero ¿sabes qué es lo principal que Dios quiere? Que tú y yo aprendamos que eso va a hacer desarrollar el carácter. Es hacer mansos. Y humildes. ¿Qué es ser manso? Nosotros esto lo entendemos bien quizás con los caballos. ¿Qué es un caballo que no es manso? No, vamos, ¿qué es un caballo manso? ¿Qué es un caballo manso? Es un caballo, ¿cómo saben que un caballo es manso o no? Cuando lo montan. Entonces el caballo manso está feliz dejándose guiar y llevando a alguien sobre sus hombros, ¿no? ¿Cómo se dice? Sobre su lomo. Sobre su lomo, él va feliz y va y le dicen para acá y para acá dobla, le dicen para allá. En cambio el caballo que no está domado, el caballo que no es manso, se resiste y quiere tirar al jinete de su lomo. Yo te hago una pregunta, ¿tú eres manso o estás domado? Dios lo único que quiere en ti es desarrollar mansedumbre, es lo único que le interesa. Si desarrollas mansedumbre, desarrollaste todo, porque después de la mansedumbre viene todo lo demás. Pero hasta que no desarrolles mansedumbre, tú no tienes desarrollado el carácter, porque mansedumbre significa someterme a Dios. Mansedumbre significa rendirme, no luchar por mis derechos. ¿Y sabes qué? Lo interesante de esto, tú le estás pidiendo mansedumbre a Dios, le estás pidiendo, ¿quieres tener mansedumbre? Entonces Dios, ¿qué va a hacer contigo? Te va a poner en situaciones donde pruebes la mansedumbre. ¿Cómo va a ser? Y yo te doy un ejemplo práctico. Así podemos lograr mansedumbre. Cada mañana, cuando nos levantamos, nos sometemos a Dios. Y decimos, Señor, yo no puedo, tú puedes en mí. Que Cristo se refleje, o sea, viva a través mío y dame la mente de Jesús. Entonces te vas a levantar y justo cuando te levantes, tu esposa hizo en ese desayuno que lo hizo más tarde de lo que tú le habías pedido que lo haga. Si es que le pediste a tu esposa que te haga el desayuno y no aprendiste a hacerlo tú. Y eres machista. No, Entonces, Dios te va a poner en esa situación para para que tú te rindas y dejes que en esa situación de tensión sea Jesús el que viva en ti y no seas tú. Entonces vas a salir al trabajo y cuando vayas al trabajo alguien se te va a cruzar por adelante y tú vas a querer matar al egipcio. Y entonces Dios te va dando la oportunidad para decir, tú me entregaste, hoy me dijiste que viva en ti. Yo quiero ver en esta situación que estoy viviendo, ríndete, déjame manifestarme en ti en este momento. Eso es desarrollar el carácter. Ah, no, pero a nosotros nos encanta tratar mal a nuestra esposa, tratar mal a nuestros hijos, cruzarnos con alguien y tocarle bocinazo. Tenemos un problema con el compañero de trabajo y le decimos un montón de cosas. Y después venimos acá a la iglesia a dar una buena escuela sabática, a predicar un buen sermón y a hacer un lindo papel de que nosotros convencemos a todos de la verdad. ¿De qué te sirve la verdad si no la vives en tu experiencia? ¿De qué te sirve la verdad si no tienes mansedumbre? Y eso lo entendía muy bien Dios, pero no lo entendía Moisés. Y Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto para que sea manso. Y fíjense lo que dice Jesús, Mateo 11, 28 y 29. ¿Cuál es el propósito de Jesús con nosotros? Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré que descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. ¿Cuál es el secreto del descanso? ¿Cuál es el secreto? Cuando tú no eres manso no tienes descanso.
quieres controlar todo, quieres a todo el mundo decirle cómo se hacen las cosas, quieres que todo se haga como tú quieres. No tienes descanso, ríndete. Porque si no te rindes hoy, tarde o temprano esa actitud te va a llevar a un desierto y Dios no te va a dejar, ¿eh? Y quizás estés en el desierto. Pero en vez de aprovechar las bendiciones del desierto, te estás quejando del desierto. En vez de aprovechar las oportunidades que Dios te da para ser manso, estás continuamente quejándote de la situación que estás viviendo. Eso no te permite escuchar la voz de Dios. Estad quietos, dice Jehová, y conoced que yo soy. Perdón. Quiero mostrarles cuáles son las contraposiciones entre Egipto y el desierto, porque tenemos dos personajes. Está el Moisés de Egipto y está el Moisés del desierto. Y no sé, tú te llamas Juan, Ramón, María, Marcela, como no sé cuál es tu nombre, pero hay una Marcela de Egipto y una Marcela del desierto. Hay un Joel de Egipto y un Joel del desierto. Dios quiere que seas, y Dios quiere que yo sea el Joel del desierto, no el Joel de Egipto. Pero tenemos que entender las diferencias. Egipto desarrolla la inteligencia, el desierto desarrolla sabiduría. Hay una gran diferencia. Egipto desarrolla el apuro, el desierto desarrolla la paciencia. No me desespero cuando las cosas no salen como yo había planeado. Simplemente entrego todo, ¿en dónde? En las manos de Dios. Egipto busca la grandeza a través de grandes obras. El desierto busca la grandeza a través de las cosas pequeñas. Y saben que eso tenemos, los métodos de Egipto en la iglesia, muchas veces queremos hacer grandes cosas porque queremos destacarnos, queremos ser responsables, queremos que nuestro ministerio sea el mejor cuando termine el periodo. No, te va a llevar un desierto eso. Es necesario que aprendamos que la grandeza se busca en las cosas pequeñas, en tu casa, no acá en la iglesia. En las cosas de todos los días. Egipto es la antesala de la esclavitud. El desierto prepara para la libertad. En Egipto, con todos nuestros sueños, nuestras ambiciones, estamos entusiasmados mientras estamos buscándolas, pero después cuando concretamos muchas cosas nos damos cuenta que somos esclavos de las cosas que ambicionamos. Y al final terminamos siendo esclavos de nosotros mismos, terminamos siendo esclavos de nuestra imagen, terminamos tratando de agradar a todo el mundo, o terminamos quizás pareciendo monstruos para todo el mundo, de acuerdo a los métodos de Egipto que usamos. Es necesario que hagamos un alto y que entremos al desierto, aunque todavía si no fuimos al desierto, que ya entremos por nosotros mismos y estemos quietos. Egipto nos hace impetuosos, el desierto nos hace mansos. Egipto nos hace creer que tenemos mucho para dar, el desierto nos hace ver que no tenemos nada que ofrecer. Egipto desarrolla los talentos, el desierto desarrolla el carácter. Y quiero decirte algo, para la obra de Dios no se necesita gente talentosa, se necesita gente con carácter. Para una gran obra se necesita un gran carácter. Los talentos no te preparan para la obra de Dios. Los talentos pueden ser usados después en la obra de Dios, pero lo único que te prepara para la obra de Dios es el carácter, es mansedumbre, es humildad, es Cristo siendo humilde en ti. En Egipto creemos que Dios nos ayuda, en el desierto entendemos que Él nos salva. ¿Saben que hay una gran diferencia? Cuando tú piensas que Dios te ayuda, ¿quién está en el control? Yo le estoy pidiendo ayuda a Dios y yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. Cuando yo le pido a Dios que me salve, es porque yo ya no tengo más estrategia para seguir y entonces, Señor, haz lo que tú quieras. Pero mientras nosotros pensemos que hay algo que todavía nosotros podemos hacer, estamos en problemas. En Egipto queremos hacer grandes cosas para Dios. En el desierto queremos que Dios haga grandes cosas en nosotros. Lo que impide, ¿cuáles son las cosas que impiden que vayamos al desierto? Una de las principales cosas que impiden que vayamos al desierto es la comodidad. Estamos todos trabajando para llegar a una etapa cómoda de nuestra vida. Y ¿sabes qué? No hay etapas de comodidad en la vida del cristiano. La vida del cristiano es un peregrinaje. Cada vez que te sientes cómodo, Dios te manda a otro lugar. Cuando te sientes cómodo en ese lugar, te manda al otro y te va mandando al otro hasta que tú aprendes a vivir en un desierto.
Ahora quiero decirte, vivir en un desierto con Dios es muy diferente de vivir en un desierto sin Dios. Cuando tú vives en el desierto con Dios, sin Dios es vivir en un infierno en el desierto, pero cuando tú vives en un desierto con Dios, Dios en el día de calor te pone una nube que te da sombra. En la noche helada te pone una nube de fuego. Cuando tienes hambre te manda pan del cielo. Cuando tienes sed te saca agua de la roca. Con Dios el desierto se transforma en un paraíso, porque cuando estás con Dios las circunstancias no importan. Lo único que importa es con quién vas. Y por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. De la misma manera que no temo cuando tengo pastos delicados, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. Mi porción, dice Lamentaciones, es Jehová, por tanto en él esperaré. No me quiten a Dios, quítenme todo, pero no me quiten a Dios. Cuando llegas a esa situación en tu vida, cuando tu vida se rinde, tu vida comienza a ser un desierto, pero es un desierto de aventura, es un desierto inmejorable, es la bendición más grande de tu vida, porque la vida del cristiano es un desierto con Dios, un desierto maravilloso. Pero continuamente nosotros estamos queriendo volver a Egipto cuando Dios nos está dando la bendición más grande de nuestra vida. Otra de las cosas que nos impide que vayamos al desierto es el miedo. Dios muchas veces nos pone pequeños desiertos en nuestra vida y por miedo no estamos dispuestos a entrar a ese desierto, no queremos vivir por fe. Por cuidar la comodidad no aprovechamos los desiertos que Dios nos pone para desarrollar nuestro carácter. Porque quiero decirte algo, el desierto es incómodo. El desierto es muy incómodo. Pero tenemos que aprender a vivir en la incomodidad del desierto. Y cuando aceptamos la incomodidad del desierto, el desierto se transforma en una incomodidad placentera. Lo que impide que vayamos al desierto es la falta de aceptación como resultado de no ejercer fe. ¿Cuál es la evidencia de la falta de aceptación o de la falta de la fe en el desierto? ¿Cuál es la evidencia? ¿Alguien se anima a decir cuál es la evidencia? Yo te lo voy a decir, esta es mi conclusión y creo que la puedo probar con la Biblia. La evidencia de la falta de fe en el desierto se llama queja. Es la queja. Y hoy en el nombre de Dios te pido, y Dios me lo dice a mí, deja de quejarte para escuchar a Dios. Tú no eres una víctima. Dios está trabajando contigo para hacer una obra grande, pero tú tienes que ser manso o mansa. Tienes que someterte. Tienes que aceptar el paquete que Dios te está mandando a la vida. Porque cuando lo aceptes vas a empezar a ver el agua, vas a empezar a ver la comida que Dios te manda del cielo, vas a empezar a ver los buitres que te manda cuando quieres comer carne, vas a empezar a ver el maná, el agua de la roca, vas a empezar a ver todos los milagros de Dios. Pero mientras te quejas no puedes ver nada. Dwight Moody, el gran predicador, dijo, Moisés pasó los primeros años de su vida pensando que era alguien. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie. Y luego pasó los últimos 40 años de su vida descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que es un don nadie. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Que no somos nadie, pero que con Él podemos todo. Y que en Él podemos hacer obras más grandes que las que pensábamos que íbamos a hacer cuando nosotros creíamos que éramos alguien. Moisés creía que era alguien. Las circunstancias lo hicieron pensar que él era alguien importante. Dios lo tuvo que llevar al desierto para aniquilar su orgullo y para que él se fusione en la persona de Dios y entender que en Dios él todo lo podía. Antes de la conclusión, simplemente quiero contarles una experiencia personal. Cuando yo terminé teología, me dijeron, van a venir para contratar a los alumnos de teología, hacer las entrevistas. Y yo me preparé, me puse la corbata, en esa época se usaba trabita, me puse la mejor apariencia que podía. Y yo mientras me estaba mirando al espejo, me acuerdo patente que decía, si me mandan a La Quiaca voy. O sea, La Quiaca es el pueblo más remoto que está en Argentina, o sea, en el norte de Argentina. Y yo decía, Dios me ha llamado para servirlo. Y resulta que después de la entrevista me dijeron, Joel, vos no servís para ser pastor.
y me dijeron, vas a tener que orar como 10 años antes de que tengas otra posibilidad. Y yo que pensaba que iba a ser el mejor pastor del mundo, y que porque yo estaba dispuesto a ir a La Quiaca era mejor que nadie, me di cuenta que de repente me encontré en un desierto. Y entonces no me daban trabajo en Argentina, y un amigo me llamó acá de Nueva York y me dijo, Joel, acá necesito un instructor bíblico, ¿por qué no te venís a Nueva York? Le estoy resumiendo la historia, me vine para acá a Nueva York y ese desierto se transformó en la experiencia más grande de mi vida. O sea, porque yo hasta ese momento nunca había viajado en avión y llegué a Estados Unidos, que yo lo veía en las películas y me sentía el pastor, me imaginaba filmando una serie que decía El Pastor de Nueva York, algo por el estilo, o sea, y me sentía que estaba viendo una película y Dios me bendijo muchísimo. Después de 2 años, les gustó tanto mi trabajo que me dijeron, Joel, te vamos a hacer los papeles. Pero entonces para hacer los papeles me dijeron, hubo una situación que tenía que darse, me dicen, tenés que ir a buscar los papeles a Argentina. Entonces cuando yo le dije, Señor, yo voy a ir a Argentina y voy a esperar. Si tú quieres que vuelva a Estados Unidos, que me den los papeles. Y si tú quieres que no venga a Estados Unidos, que me los rechacen. Pero yo voy a esperar hasta que tú me des la respuesta a través de los papeles. E hice un pacto con Dios. Y fui a Argentina. Y entonces llegué a Argentina como el pastor de Nueva York, o sea, con toda la... y entonces todos me hablaban y yo les contaba todo lo que pasaba. Y en eso empezó a pasar el tiempo y no había ni noticia de los papeles, ni noticia de los papeles, ni noticia de los papeles. Y voy a un congreso y entonces me dicen, Joel, estamos necesitando un pastor para la Iglesia Central de Buenos Aires, para que sea pastor de jóvenes. Y a mí siempre me gustó trabajar con jóvenes. Dije, no puedo, estoy esperando, yo hice un trato con Dios y estoy esperando que Dios me conteste a través de los papeles. Entonces me dijeron, no, pero vas a perder los papeles, vas a perder todo. Mirá, si te dicen que no los papeles y tenés esta oportunidad ahora, tenés que aprovechar. Bueno, y hubo una presión un poco desgastante para mí, que mi fe comenzó a claudicar y empecé a pensar, ¿y no será que tienen razón? Y ya se ha tardado mucho, Dios me está diciendo entonces que ya no me los van a dar porque se tardaron mucho. No esperé en Dios. Entonces viene y fui a hablar con mi padre le pareció un poco raro lo que estaba decidiendo, pero me apoyó, me dice, es tu decisión. Y fui a hablar con el pastor y le dije, está bien, acepto ser pastor de la Iglesia Central de Buenos Aires. Me dice, mirá que, o sea, si aceptás, sí, le digo, es mi palabra. Acepto, vuelvo a mi casa y a la semana llega un sobre de la Embajada Americana. Dice, vaya a buscar su visa profesional. Y me agarró Yo estaba siendo el pastor de la serie de Nueva York. Dios me estaba bendiciendo mucho. Pero tuve falta de fe. Y me acuerdo que fui a la Embajada Americana y le dije, vengo a rechazar la visa que ustedes están dando. Me miró el cónsul y dice, bueno, no tenés que venir a hacer nada, solamente llévate el sobre. Y me llevé el sobre a mi casa y lo guardé en un cajoncito que era la evidencia de mi falta de fe. Y cuando tú tienes falta de fe, tu vida entra en un desierto. Pero un desierto que se transforma en una bendición. No les voy a contar todos los detalles. Pasaron 3, 4 años y yo sabía que el propósito de Dios era que yo venga ¿a dónde? A Estados Unidos. Y me acuerdo que abría el cajoncito y miraba el sobre muchas veces cuando tenía problemas en la iglesia y eso, miraba el sobre. Y yo decía, ¿por qué estoy acá? Y era por mi falta de fe. Y llegó un momento, bueno, ya me sentía bien en Argentina, pasaron 7 años y quise estudiar mi maestría. Y cuando voy a pedir permiso para estudiar mi maestría, me dicen, no puedes estudiar tu maestría porque vos sos soltero y solamente los que son ordenados, para ser ordenado tenés que estar casado y como vos no sos ordenado no puedes estudiar. Bueno, la cuestión es que no podés estudiar. Y le digo, pero yo quiero estudiar. No vas a poder estudiar. Bueno, les resumo la historia. Mandé cartas, me dijeron que no, porque le digo, yo no estoy ordenado porque no estoy casado, pero no es porque no me fue bien en las iglesias, no podés. Bueno, al final viene alguien y me dice, Joel, vos querés estudiar, te vamos a dar la oportunidad de estudiar, pero si hay cupo. Y después cuando me dicen que van a ver si hay cupo, dicen, no, se acabó todo el cupo, así que no podés estudiar. Lo único que me quedaba era venirme, ¿a dónde? A Estados Unidos. Y me vine a Estados Unidos, no les cuento tampoco las peripecias, pero ya no vine a Estados Unidos a filmar la serie de Nueva York, ni nada por el estilo. O sea, ya no quería venir a Estados Unidos. No me interesaba ser protagonista de ninguna serie tampoco. Pero vine a estudiar, dije, estudio 2 años, pero cuando llegué entonces a la Universidad de Andrews, digo, bueno, Señor,
Yo soy pastor, me ha ido muy bien, así que con experiencia voy a buscar trabajo. Mis amigos todos trabajaban en buenos trabajos y eso. Dije, ¿dónde puedo trabajar? Corrigiendo a un profesor de teología, ayudando en las correcciones, yendo a la biblioteca, o sea, ayudando en la biblioteca. Apliqué para todos los trabajos, en ninguno me dieron absolutamente ningún trabajo. Y viene un amigo y me dice, Joel, en el único lugar que queda trabajo es en Genitoria. Y bueno, había ido a todos los lugares y ya se me estaba acabando todo el dinero. Así que fue Genitoria y me dice, sí, tenemos una posición. ¿Y cuál es la posición? Dice, limpiando los 13 baños del Science Building. Y no me quedó otra que aceptarlo. Qué humillación, y esto le soy sincero. Yo estaba con la escoba y con los guantes limpiando baños y pasaba por ahí algún argentino amigo o algo y me escondía. O sea, no quería que nadie me vea limpiando baños. En ese momento empecé a ser amigo de Amelia. Y una vez, no sé por qué, estábamos en la biblioteca y me hizo un clic, y yo sé, eso se lo conté a ella, le digo, yo me estoy quejando todo el tiempo de estar limpiando baños. Es más, llega la hora de ir a limpiar baños y es una carga para mí, yo no quiero saber nada de este trabajo. Pero el Espíritu Santo como que me convenció y me dice, tenés que aceptar este trabajo. Yo no sé cómo fue, pero hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, yo voy a ser como José acá. Y voy a limpiar los baños como José, para dar gloria a ti a través de los baños. No les voy a contar toda la historia. 13 baños. Cuando acepté el desierto se transformó en una bendición en mi vida. Los baños estaban tan limpios que vinieron los directores de custodia y me dijeron, Joel, a vos va a ser el único que vamos a hacer una excepción. A todos los demás les cobramos por hora. O sea, les pagamos por hora. Pero a vos te vamos a pagar por salario. Te vamos a pagar siempre lo mismo y no nos importa en cuánto hagas los baños. Vos hacés los baños y con que estén limpios como siempre lo tenés, nosotros te vamos a pagar. No te vamos a controlar cuánto lo haces. Así que yo entraba como una bala limpiando baños así. Ahora era el limpiabaños de Andrews, o sea, la serie. Entonces limpiaba los baños a todo lo que da. Y es más, se acercaron y me dijeron, te vamos a dar la autoridad para que contrates a alguien. Y todos mis amigos, que yo me escondía de ellos al principio, cuando todos me estaban pidiendo trabajo y querían trabajar conmigo porque sabían los beneficios del desierto de limpiar baños. Y ahora yo siempre lo digo, Dios me llevó a Andrews no para estudiar teología, Dios me llevó a Andrews para limpiar baños. Y esa fue la mejor universidad que Dios hizo conmigo. Y no quiero decir Dios todavía me tiene en desiertos, hermanos, o sea, pero por la gracia de Dios, yo me quejé mucho con los baños y eso, pero cuando aceptamos los desiertos, cambia el desierto porque le damos lugar a Dios. Y cuando estamos con Dios, los desiertos se transforman en paraísos. Tenemos que creerlo eso. Y por eso termino diciendo, en Isaías 40, 3 al 5, dice, da la hora del pueblo de Dios final. Y dice, voz que clama, preparad, ¿en dónde? En el desierto el camino al Señor, enderezar la calzada en la soledad de nuestro Dios. El pueblo final no va a predicar desde Egipto, no va a predicar con las estrategias de Egipto. El pueblo final va a predicar en el desierto, va a predicar con Dios, va a usar el método de Dios. No va a ser con ejército y con fuerza, sino que va a ser con el Espíritu. Cuando aprendamos a estar quietos, Dios va a venir, Dios va a transformar nuestro desierto en jardines y nosotros vamos a poder terminar la obra de Dios. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a pasar y a entrar al desierto. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, allanad el camino escabroso y alisad el áspero, y se manifestará la gloria del Señor y todos los hombres juntos la verán, porque la boca del Señor lo dice. Que Dios te bendiga y que hoy el desierto entendamos que va a ser por toda la vida, porque con Dios no hay desiertos.